qué sé yo, que a lo mejor van a entrar más en un lugar que en otro, ¿no? Pero en el caso de... Señorita Gladys, la movida rockera está interesante, pero le aconsejo apagarla, su micrófono y atender a clases. Gracias, señorita Narváez. Bien, bien. Eh, como les decía, buenos días con todos y todas. Un gusto tenerles en este 2021 aquí. Espero que sea un año realmente de salud para todos, de éxitos. Estamos ya en la recta final, en la recta final. Creo yo, igual que muchas personas alrededor del mundo, que para mediados de año tal vez ya podremos recuperar muchísimo de la movilidad y disminuir gran cantidad de restricciones que tenemos ahora. Esperemos que los temas médicos, las vacunas y otros temas sigan avanzando de igual forma. Mientras tanto, jóvenes, cuídense, cuídense, cuídense a su familia. Ya estamos en el último punto, pero siguen pasando lastimosamente desgracias, ¿no? Siguen todavía muriendo personas a causa de este tema. Así que nada, a cuidarse, falta poco. Creo yo que ya el próximo semestre que comienza en junio más o menos, pues recuperaremos bastante de la presencialidad e iremos haciendo algunas cosas que tenemos pendientes. Mientras tanto, nuestra tarea es continuar con nuestros estudios y el día de hoy vamos a comenzar con la última de las rutas de la unidad 1. Con esto terminamos esta unidad y como les había mandado por mensaje, vamos a comenzar cada semana una evaluación, ¿no? Es decir, este miércoles vamos a tener la evaluación de la ruta Spondylus, el próximo día miércoles tendremos de la ruta del agua, de la ruta, perdón, de los volcanes, y el próximo miércoles de la ruta del agua que vamos a ver ahora. Igual, les voy a enviar unos videos base para que tengamos todos siempre una información medio similar. Y las pruebas siempre van a ser material sacado de los videos, de las presentaciones, de las clases como estas y también de los mapas, que son elementos que todos tenemos en conjunto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, vamos a iniciar. Creo que podemos comenzar entonces. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me informan si es que la pueden mirar. Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias. Bien, la última ruta que vamos a mirar, tal vez, como les decía, ¿no? Y medio podríamos ver en esta infinidad de rutas que tiene el país, porque hay algunas rutas como estas que son nacionales o la ruta Spondylus que es internacional, y hay muchísimas otras rutas que son locales. Esta es la última que voy a tomar como preámbulo a esta unidad y para los temas que vamos ya a ir viendo con mayor profundidad, que es la ruta del agua. Los objetivos, igual que en las otras rutas, básicamente es ver elementos geográficos para comprender el territorio y en este caso comprender la riqueza turística de la Amazonía ecuatoriana, donde vamos a ver un escenario completamente diferente al que hemos visto hasta ahora, ¿no? Como vimos en el caso de Spondylus, el tema dominante era playa, ¿no es cierto? Playa y cultura, arqueología, etcétera. En la sierra, montañas, montañas y cultura, etnias, etcétera. Ahora en Amazonía, fauna, flora, agua, que son los elementos fundamentales y característicos, serán los que además sean soporte de los principales atractivos turísticos de esta zona. ¿Por qué el agua? ¿Por qué el agua? Porque además que ahora ustedes han oído
que el agua inclusive se va se va a comenzar a vender por medio de acciones, ¿no? Decían que en Wall Street, igual que el petróleo, comenzará a cotizarse el agua. Y básicamente, como ustedes lo miran aquí, estos son datos que yo los saqué de una revista de National Geographic. El agua, el agua es vida, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos el 70-80% agua. Nuestros cuerpos, la mayoría es eso, es este líquido vital. Y entonces regresamos a ver a una de las zonas más importantes del planeta, que es la Amazonía. Y si nosotros vemos este elemento natural, que es recontra importante, le vemos a la Amazonía como ese territorio que alberga esa gran cantidad de agua que especialmente es apta para el consumo humano. No tanto como el agua de los mares, ¿no? Que como ustedes saben, tienen que pasar ciertos procesos para que sea apta para el consumo humano. La Amazonía sola, la Amazonía sola contiene el 10% de la diversidad de la tierra en vida, ¿sí? Y esto es importante porque este ejemplo se ancla, ¿no es cierto?, en la capacidad que tiene esta región en tener la cantidad de agua que tiene. Fíjense en que con de este 10% significan 40,000 especies de plantas, más o menos 2,500 especies de peces de agua dulce, 1,300 especies de aves, 427 especies de mamíferos, 400 especies de anfibios, 370 especies de reptiles. Bosques que además por esta facilidad que tienen de crecer con agua que les ayuda, porque contrariamente el suelo en la Amazonía no es tan fértil. No sé si ustedes sabían ese dato, pero por ejemplo, hacer agricultura en la Amazonía es muy difícil porque no hay suelos fértiles. La capa, la capa de tierra, de humus, etcétera, es no es tan ancha, ¿no? Pero en cambio, la diversidad de agua y la diversidad también que tiene de flora y fauna, etcétera, ha creado un entorno estupendo en donde, como ustedes ven, hay entre 90 a 140,000 millones de toneladas métricas de carbono que son procesadas por los árboles que están ahí, ¿sí? Es el bosque tropical más grande del mundo y tiene una parte en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en las Guyanas, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, etcétera. Y finalmente tiene el río más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas. Veamos, veamos un poco por aquí. Vamos al Maps, que siempre nos ayuda para un poco, tal vez, exactamente, aquí estamos en Quito, esto es Ecuador. Estamos hablando de esta parte verdecita, de esta parte de aquí, que pasa por Bolivia, como ustedes ven, por Perú, Colombia, Venezuela, las Guyanas, Surinam, gran cantidad en Brasil y Bolivia. Ahora, si nos fijamos esto, pues a nivel mundial, pues es realmente, estaremos hablando tal vez que es el tamaño de Europa, ¿no? ¿Le ven? Comparativamente no es más grande que Europa, pero la mega diversidad que hay ahí es lo que mantiene el equilibrio de la vida. Y eso, en parte, gracias al agua. Como les decía, uno de los elementos más importantes es este río, este que viene por aquí, ustedes le ven, Manaos, que es el río Amazonas. Nosotros como Ecuador, el cauce más importante que tenemos a este lugar viene por aquí, es este río de aquí, el río Coca. En esta parte ya de Francisco de Orellana, este río ya es navegable,
Entonces uno pasa por aquí, por Limoncocha, Pañacocha, Yutura, llega a Nuevo Rocafuerte, que es la ciudad límite ya es un pequeño poblado realmente que es límite con Perú. Revisémosle. Es un poblado de no más de 300 personas, ¿no? Nuevo Rocafuerte creo que tiene, déjame ver si tiene Street View, no, no tiene Street View, sí, pero es un lugar de una calle, ¿no? Es muy pequeño. Luego este río, como ustedes ven, va a continuar y va a atravesar gran parte de Perú y va a llegar a un lugar que creo yo es importantísimo, Iquitos, aquí, ¿sí? Que también es un centro turístico muy importante de la Amazonía. Y de Iquitos, o sea, se une con los otros cauces que vienen del Perú, etcétera, y los otros ríos alimentadores, y ya cruza la frontera. Aquí hay una parte bien interesante, ¿le ven aquí? Esta parte de aquí se llama la triple frontera. ¿Por qué? Porque Leticia es de Colombia, Tabatinga es de Brasil y acá al frente, toda esta zona de aquí es Perú. Entonces, esta triple frontera es interesante. Una vez pude visitar Leticia y es un poblado muy, muy interesante. Verán, aquí está. Vamos a Leticia. Esto es Leticia, en plena Amazonía. ¿Sí? Y es muy curioso porque cuando uno está aquí en Leticia, cuando uno está en este lugar, pues pasas una calle nada más y estás en Brasil, ¿sí? Estás en Brasil, fíjese. Aquí está Tabatinga. Entonces yo me acuerdo bueno, me invitaron a un congreso aquí, ¿no? Entonces, yo que estaba por aquí, yo me acuerdo que estaba en Leticia porque me invitaron acá del Ministerio de Turismo de Colombia. Y pues en uno de esos días cruzamos esta calle por aquí y estábamos por aquí en ya uno de estos restaurantes a comer una feollada. Parece que acá no hay Street View, pero estábamos ya en Tabatinga, en Brasil. Y cruzando el puente acá ya, pues esta zona de aquí, por ejemplo, Santa Rosa de Yavarí, y todo de aquí es Perú. Entonces, un sitio muy interesante, muy turístico también. Una riqueza impresionante natural, ¿no? Luego vemos que el cauce del Amazonas Profe, sigue. Sí, profe, ¿y en esa frontera hacen muchos controles o está normal? aquí pasas normalmente. Esta es una zona libre, de libre acceso. No, no te piden. Es más o menos lo que pasa con nuestra frontera entre Tulcán y Piales. Hay casi libre tránsito. No me pidieron ningún papel para irme a ninguno de estos lugares. También como ecuatoriano no necesitaba visa, ¿no? Pero transitas libremente. Y la otra cosa muy interesante es que anteriormente era un sitio muy, muy peligroso por el tema de las guerrillas, pero que desde que fue liberado se ha vuelto un lugar turístico pues importantísimo. Como les decía, luego ya el Amazonas entra solo en la parte de, de Brasil y vamos a una ciudad que es importantísima, que es esta de aquí, Manaus. Manaus es una ciudad súper importante porque en la época colonial era un sitio de extracción de mucho material forestal, ¿sí? Y había muchísimo negocio en Manaus. Es una ciudad ya grande. Manaus, pues, veámosle un poco para acá. Creo que podemos irnos por aquí. Pero para tener una visión, este sí tiene un buen Street View. ¿Ya? Manaus es una ciudad ya bastante grande. Es una ciudad, me parece que
que tiene más de 1 millón de habitantes ya. ¿Sí? Esto está en plena Amazonía. O sea, como ustedes vieron, este es el corazón de la Amazonía en pleno. Un lugar muy turístico también, ¿no? Muy turístico. Y luego de eso, pues ya el río sigue su cauce, llega a tener un caudal impresionante, ¿no? O sea, ya para las zonas de la desembocadura, esta distancia, por ejemplo, el ancho del río aquí puede tener 6, 7 kilómetros. Estamos hablando de lugares impresionantes realmente. Y ustedes ven, ya va formando, cada vez se va ensanchando más, pasa por muchos lugares verdes hasta que sale cerca de Belén. Este es el delta del río Amazonas. ¿Sí? Este es el delta del río Amazonas. Aquí se mezcla con las aguas, ya se llega a la boca, donde se mezcla con las aguas del río, perdón, del Océano Atlántico. Aquí se forma una ola súper interesante, no sé si han oído ustedes del de la ola eterna en Brasil. Verá, esta es la ola eterna en Brasil. Esta es una parte cuando el río tiene gran cantidad de desagüe, por la fuerza que tiene, se forma una ola que nunca rompe. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estos surfistas saben aprovechar muy bien las olas del río Amazonas en Brasil. Es el fenómeno conocido como pororoca. Las olas alcanzan hasta 6 metros de altura a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Representan todo un reto para los más osados de la tabla. Esto ocurre solo de febrero a abril y se debe a que el agua se sale del afluente hacia el Océano Atlántico. Esa agua que sale es devuelta a su cauce de manera violenta. Así lo disfrutan, ve usted. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México. Entonces, como ustedes ven, es un atractivo impresionante, ¿no? Entonces, esta zona, fíjese en lo grande que es todo este verde, ¿no? Es considerado como el pulmón, el último pulmón del mundo, ¿sí? En la zona, por ejemplo, de Bolivia, aquí más o menos este lago, ¿no? Aquí está el lago, aquí está la ciudad de La Paz, que está muy cerca del lago Titicaca, y aquí abajo está el Parque Nacional Mariri, que es un lugar donde se hace mucho turismo, y esto, por ejemplo, es la zona de la Amazonía peruana. La Amazonía, perdón, boliviana. La Amazonía peruana también tiene muchísimas reservas. Aquí, por ejemplo, en Madre de Dios hay un proyecto de turismo comunitario estupendo, también muy interesante. Y es que la diversidad que hemos visto es el mayor atractivo, en donde vemos tanta cantidad de especies, ¿no? De flora, de fauna, de animales, etcétera. O sea, es un sitio para turismo científico, para ecoturismo, encima más para turismo cultural, por toda la riqueza que existe, ¿no? Las diversas mancomunidades, etcétera. Entonces, en este lugar se fueron formando ya ciertos elementos que están utilizando turísticamente toda esta riqueza patrimonial, ¿no? Y se han ido formando inclusive algunos sitios que son inclusive más pequeños, porque la ruta del agua es, es toda la Amazonía, pero por ejemplo, es una mancomunidad que está desde Baeza hasta Sucumbíos, donde forman estos 7 cantones, como ustedes ven. Está Quijos, Chaco, Gonzalo Pizarro, está Lago Agrio, está Cuyabeno, está, se me fueron los dos, pero ya me voy a acordar. Y estos, por ejemplo, con ellos tenemos nosotros un convenio de
de trabajo. Justo les estamos ahora dando un curso de guías locales. Bien, estos son los paisajes. La Amazonía tiene estas características de tener suelos inundables, ¿no? Como, no sé si ustedes conocían que antes la Amazonía era mar. Entonces, en estos cataclismos que hubo, toda esta zona que antes era mar subió, ¿sí? Pero quedó como muy plano, es un gran valle. Entonces, cuando hay gran cantidad de lluvia, se forman muchas lagunas que son temporales. Hay una época de inundación en Amazonía que es increíble, que se forman muchos de estos paisajes, ¿no? Donde ustedes ven, hay gran cantidad de árboles que quedan sumergidos. Luego, pues cuando bajan los caudales, las lagunas también disminuyen, pero básicamente todo está regulado por el agua. Aquí yo quería, perdón, además de mostrarles la ruta del agua, que es esta de aquí, ¿no? Esta roja, que ustedes ven, viene desde San Miguel, que es un paso fronterizo con Colombia, ¿no es cierto? Y pasa toda la troncal amazónica y viene acá hasta Zamora. Todo esto es conocida como la ruta del agua, pero también en este ustedes van a ver lo que yo les decía, ¿no? La cantidad de otras rutas que tenemos. Por ejemplo, la azul esta, la ruta del Libertador, que esta en cambio se basa en todo el tema de la vida de Simón Bolívar, ¿no? Entonces le hace como un seguimiento de lugares donde estuvo y qué hechos históricos pasó aquí. Ahí, por ejemplo, tenemos la ruta Spondylus, aunque tal como la vemos aquí está incompleta, porque la ruta Spondylus esta sigue por aquí, va por Loja, etcétera, y pasa. Pero tenemos otras, ¿no? La ruta de la fe, la ruta del pescador, la ruta del azúcar, la ruta del arroz, esas todas están en Guayas, ¿sí? La ruta del Inca que está en Cañar, por ejemplo, básicamente por el lugar arqueológico de Ingapirca. Así que muchísimos lugares. Y estos muchísimos lugares que tiene, por ejemplo, la ruta del agua, como ustedes ven, también tienen un montón de atractivos, muchísimos relacionados con el agua, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, vemos, estos son ríos, ¿no? Por ejemplo, el río el Eno es un río muy interesante, este de las Pizarras también en Gonzalo Pizarro, súper importante. Luego cascadas, lagunas, parques nacionales, cuevas como los Tallos, etcétera. Un montón de elementos de interés. Y además que están sumados a ciertos elementos montañosos también muy importantes, como por ejemplo el Reventador, que como ustedes saben es un volcán de continua erupción, el Antisana, que comparte, tanto está en la parte de la sierra como también tiene una parte muy importante para la Amazonía, el Galeras, el Sumaco, también que tienen acá en el parque. Más abajo pues tenemos el Sangay, entre otros. Veamos entonces algunos de los elementos. En esta parte del Ecuador hay una gran extensión de montañas, de valles, de volcanes, etcétera, ¿no es cierto? Y en esta parte del país, en la Amazonía, vemos que hay gran potencial para turismo tanto interno como receptivo. Hay un relieve montañoso importante, veámoslo un poco más a detalle aquí en el mapa, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, acá, si nos vamos un poquito más acá, que está el Napo Galeras, por ejemplo, donde está, como yo les decía, el volcán Sumaco, es este que está aquí, o también aquí en Acayambe Coca, donde tenemos este chiquilincito de aquí, pero que es bravo, ¿sí? El Reventador, ¿sí?
Y ustedes ven que aquí hay una parte que es como otra pequeña cordillera, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la Antisana, que yo les decía por su localización. Fíjense en cuán cerca está de Baeza, ¿sí? Lo cual desde este lugar tiene unas vistas espectaculares. Mucha de esta reserva también, de la Reserva Ecológica Antisana, está en la Amazonía. Luego, por ejemplo, toda la zona montañosa del Parque Nacional Yanganates. ¿Alguien conoce alguna historia de los Yanganates? ¿Por qué son importantes? ¿Hay algún mito, alguna leyenda? Ah, Historia doctor, buenos días. Ay, Sí, Daniel. doctor, buenos días. Sí, he escuchado la historia. Tuve la oportunidad de no ingresar porque hubo mucha niebla, pero decía que ahí estaba el tesoro del Inca y que si es que no iban acompañados, digamos, de algún guía turístico o de alguna persona aledaña de ahí, se podían perder porque la neblina es demasiado espesa y la persona que esté por allá se podía perder. Eso, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más iba a darnos un comentario de este lugar? Sí, dicen que yo también había Andrés. leído alguna vez que ahí es donde ocultaban el tesoro de Atahualpa, y Ujú. que está en leyenda, y no sé. Eso. Hay un libro que se llama El Derrotero de Valverde. Este Derrotero de Valverde es un libro de una persona que dice que cuando estuvo en esta zona de los Yanganates, él descubrió una ciudad de oro. ¿Cuál tesoro es? ¿Se acuerdan que cuando a Atahualpa le cogen preso en Cajabamba, ¿no es cierto? ¿Quieren saber dónde es Cajabamba? Acá. Acá es Cajabamba, a ver, aquí Cajamarca, perdón. Aquí le cogen preso a Atahualpa. Entonces, aquí hay un cuarto que los españoles dicen que deben llenar de oro, ¿sí? Entonces, viene todo el oro, traen de todo el reino y llenan ya un cuarto. Pero los españoles dicen, no, si pueden llenar un cuarto, que traigan otro. Entonces, mandan a traer otro. Pero mientras pasa eso, aquí en Cajamarca, en este lugar, sí, que también es un lugar turístico muy importante. Aquí está la tumba de Atahualpa, ¿sí? Le matan a Atahualpa, lastimosamente, le matan porque además tuvo una herejía contra la Biblia, fue el tema. Sí, y el que estaba trayendo el oro, que era Rumiñahui, estaba viniendo por acá, dice, no, pues así ya le mataron, ¿para qué llevó el oro, no es cierto? Y comienza a regresar, y a su regreso comienza a destruir todo, y dicen que enterró ahí el tesoro, un cuarto, imagínense, un cuarto lleno de oro. Uno de los lugares que se presume que fue los Yanganates, que se encuentran aquí. Bien. Otra parte importante, por ejemplo, de montañas también que comparten con la Amazonía, si ustedes ven aquí justo es el límite provincial, inclusive es este volcán que se ha puesto de moda, el volcán El Altar, ¿sí? Ahora pues hay gran cantidad de gente que va al altar especialmente por este trekking a la Laguna Amarilla. Y luego, pues si bajamos, vemos este otro de aquí que en cambio está muy también como focalizado mucho en la Amazonía, ¿no? El famoso Sangay, este que lo estamos mirando en la fotografía, que además también ahora, pues hace un tiempo entró en erupción. Luego, ya la parte geográfica montañosa son más bien pequeñas montañas porque entramos ya en el vulcanismo antiguo, pero sin embargo no deja de tener gran cantidad de elevaciones, no de gran tamaño como las anteriores, pero sí muchísimas. Bien. Otro de los elementos fundamentales, aparte de las montañas, un clima que realmente no es extremo, es más, en algunas partes, en algunos tiempos del año, la Amazonía es fría, ¿sí? Te toca estar con una chompita, con un saco, etcétera, porque las temperaturas promedios no pasan de los 12, 14 grados centígrados. Una variedad biológica impresionante. Estamos hablando
de lugares, pues, majestuosos, ¿no? Como por ejemplo el mismo Parque Nacional Sangay, que como ustedes conocen es un área, es un patrimonio de la humanidad, o el Yasuní, que es un parque que es biosfera de la reserva, etcétera. Y una riqueza hidrológica también increíble. Luego, también tenemos todo el tema étnico. Aquí gran cantidad de etnias, al norte, por ejemplo, los Cofanes, los Secoya, luego tenemos Shuaras, Shuar, Záparas, tenemos quichuas de la Amazonía, etcétera, que practican muchos temas, como por ejemplo el tema del chamanismo, y eso ha creado pues un gran patrimonio cultural y también una riqueza gastronómica importante. ¿Qué, por ejemplo, conocen de la gastronomía amazónica? ¿Qué plato es interesante de la gastronomía amazónica? ¿Alguien? El maito lisano Maito, por ejemplo. ¿Cómo es un maito? es pescado hecho sobre una hoja, acompañado con yuca en ese caso, hasta donde yo sé. Sí, de pescado con yuca, con algunas hierbitas, envuelto. ¿Algún otro? ¿Alguien? ¿Algún otro tema de la gastronomía? Hay uno que está muy famoso, que es un gusano. Chontacuros. Los chontacuros, por ejemplo. ¿Sí? Que ahora son famosísimos en todo lado. En fin. Como ustedes ven, entonces es un lugar con una riqueza estupenda. Yo le he dividido nada más en dos partes. Más que todo, le he dividido por su vialidad y más bien por su pertinencia con su pertinencia con la sierra, ¿no? Un DTR-1, que es este de aquí, que viene desde Sucumbíos y que va más o menos hasta Baños, ¿sí? Que tenemos conectividad y actividad con la parte, llamémosle, del vulcanismo moderno, y luego he dividido en un DTR2, donde pues están básicamente las provincias de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y parte de Pastaza, ¿sí? Provincias mucho más grandes, mucho más extensas, pero más también pequeñas, ¿no? Sin mucho turismo. Inclusive aquí hay muchos cantones que no tienen un hotel o un restaurante registrado en el catastro. Bien, concentrémonos un poco en el primer nodo. Como les decía, el primer nodo, provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y parte de Pastaza, lugares muy, muy importantes, tanto económicos como turísticos. Por ejemplo, todo el tema acá al norte, está todo el tema del Cuyabeno, que es uno de los sitios turísticos más importantes que tenemos, ¿sí? Luego, por ejemplo, toda la zona acá, en cambio, cerca del Coca, por donde dicen aquí lagunas de Taracoa, Limoncoche, etcétera, este es el Parque Nacional Yasuní, que también es, pues, súper reconocido. Y luego ya bajamos a toda la zona de El Puyo, etcétera, que aquí más bien yo diría que está muy turistificado o muy conectado con toda la operación turística que se da aquí en Baños, ¿no? La ruta de las cascadas, etcétera. Luego, en esta parte interna de la Amazonía, el Parque Nacional Sumaco Galeras, o acá en la zona del Reventador, el Cayambe Coca o el del volcán Antisana, tienen algunos de los elementos más destacables de esta zona. La zona 2, mucho menos desarrollada turísticamente, pero también con unos temas, pero estupendos, ¿no? Por ejemplo, el Parque Nacional Podocarpus, que se encuentra todo aquí. El tema de las primeras cuevas de los Tallos, porque cuevas de los Tallos en muchos lugares, pero aquí, por ejemplo, en Morona, es donde están las más reconocidas. Dicen que inclusive uno de los astronautas que se fue a la Luna, vino a explorar esta caverna acá, ¿no? Y también una conectividad con Puyo como tal vez un centro distribuidor de estos elementos. Veamos un poco un par de
videos que nos pueden ayudar a mirar esto. A ver, veamos, por ejemplo, turismo, Parque Yasuní como clave. Veamos por aquí. Veamos un video. Pero veamos acá. Turismo, Parque Nacional Yasuní. Listo. Veamos este. El Parque Nacional Yasuní, declarado como área protegida el 26 El Parque Nacional Yasuní, declarado como área protegida el 26 de julio de 1979, está ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza, entre los ríos Napo y Curaray. Es el lugar ideal para el turismo comunitario y de naturaleza. Cuenta con una variedad de especies en flora y fauna. La entrada al Parque Nacional Yasuní es por el río Napo, desde la ciudad de Francisco de Orellana, El Coca. Al ingresar al área protegida, usted puede disfrutar de saladeros de loras, centros de interpretación, torres de observación y conocer las tradiciones de la nacionalidad quichua. Una cordial invitación a todos los ecuatorianos para que visiten este tesoro de nuestro país. Realmente su riqueza biológica y cultural es muy impresionante, es digna de visitar, ya que es un patrimonio natural. También puede disfrutar de actividades como navegar acompañado de delfines en el río Yasuní, recorrer en canoa las lagunas de Tambococha, Jatuncocha y Batelón, observando varios tipos de aves, entre ellas la agami herón, especie que se encuentra solo en el Parque Nacional Yasuní. Que hagan el esfuerzo por conocer nuestro país y sobre todo esta zona que es muy diversa, con mucha riqueza natural y que la debemos cuidar. Recuerde que para disfrutar de una experiencia inolvidable en el Parque Nacional Yasuní, usted debe ingresar con un guía, registrar su entrada y cumplir con las instrucciones específicas que le dará el guardaparques, ya que se encuentra en una área protegida, por lo cual su comportamiento y responsabilidad nos ayudarán a conservar este lugar de la mejor manera. Viaja primero Ecuador. Ecuador, potencia turística. Ok. Y aquí dentro de este lugar hay sitios espectaculares, ¿no? Les voy a enseñar uno que es tal vez uno de mis favoritos, que se llama el Napo Wildlife Center. Este es un proyecto de turismo comunitario, ¿sí? Este es un proyecto de turismo comunitario que ha ganado muchísimos premios. Pero como vamos a ver, porque a veces uno, perdón, uno a veces piensa que el tema de turismo comunitario es así de poco nivel, ¿no? De poco estatus o de poca calidad. Veamos este video y luego me comentan qué les pareció, si les gustaría visitar este sitio. Ecuador es el pionero en el turismo comunitario. Somos los primeros en Ecuador. Nació con la idea de la comunidad en el año 98, con sus propias ideas, con sus propios recursos, con su gran minga, sin conocer mucho qué era el turismo. Realmente la comunidad pensó construir algo pequeño, pero que valga, algo exclusivo, sin tumbar los árboles, sin contaminar el bosque, cuidar la cultura, cuidar la Pachamama, mejorar la calidad de vida. Soy un miembro que hemos estado trabajando desde el principio con 8 compañeros y por el momento, o sea, toda la comunidad. Hemos estado 3 años y la comunidad 1 año durante hombres y mujeres ahí construyendo todo el lodge, sin sueldo. Los 2 proyectos son exitosos, el Yasuní Quichua Eco Lodge, el Napo Wildlife Center. Hay un resultado positivo que está mejorando mucho la educación, la salud, la cultura
hay fuentes de trabajo, apoyamos a otras comunidades que innoven ellos también. Y esto pues no podemos tenerlos escondidos, tenemos que apoyar las comunidades que realmente necesitan, que tengan un potencial. Pero un compromiso serio, que hay una muy buena organización. Y con eso ya tienes trabajo en medio bosque. Ha sido muy difícil, la gente no conocía qué era una organización primero, segundo no entendía qué era un negocio. Realmente dio un resultado y ahora lo estamos viendo. Y en este hotel pequeño, exclusivo, está en medio de la selva, nos han visitado ecuatorianos, extranjeros, que les gusta mucho nuestra innovación, nuestro turismo comunitario. Los recursos que se obtiene aquí van directamente a la comunidad. Está invertido en educación, salud, mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pero eso significa que tenemos que seguir trabajando. Y lo más importante es que nuestros hijos conocen, saben que cuidar el bosque es lo más importante de nuestra vida y vivir del bosque. No es caro realmente venir al Napo Wildlife, es barato, es regalado, diría. Si alguien invierte para irse a Nueva York, o a Miami, o a los parques, y no vive esta experiencia con la comunidad, ser parte de ella. Ver lo que no te puedes imaginar ver en otras partes del mundo quizás. Y además de eso, eres parte del progreso de un país, eres parte del desarrollo de una comunidad y eres parte de la conservación de un entorno como la Amazonía ecuatoriana. Tú dices, vale lo que pagué y vale muy poco lo que he pagado para lo que puedo conseguir y podemos conseguir todos. Hay que promocionar directamente con el pasajero, haciendo bien las cosas, dando el servicio que necesita el hueso. Y cuando viene un pasajero a un sitio, hay que atenderles, darle toda la seguridad, que esté en un sitio seguro. Su alimentación está bien preparado, toda la comida local. Es súper importante, el huésped quiere probar lo nuestro. En los dos hoteles, cuando nos visitan, lo van a probar lo nuestro. Los maitos de peces, el chontacuro, el patas mullo, cacao blanco, el chocolate. Y toda esa información bien hecha el pasajero se lo va a comunicar a sus compañeros, amigos y también lo va a mandar en redes sociales para que vean a dónde ha estado. Y el otro tema es, tiene que promocionar como provincia. Y el otro tema es como Ecuador. Primero es Ecuador y de ahí nacen a las provincias. Por supuesto que esto es muy importante, la promoción en Ecuador y la promoción extranjera. Y cuando viene un huésped, no va a venir a visitar solo la Amazonía, va a visitar la parte andina, la parte costera, la parte amazónica, la parte de Galápagos. Realmente nuestro pequeño país es lo más rico y biodiverso del planeta. Estoy seguro que hay que traer la gente que hace turismo comunitario, especialmente la gente de turismo verde, de las comunidades que manejan territorios ancestrales, especialmente en la zona de la costa, algunos sectores de la zona andina, para que conozcan esta operación, que es una operación muy organizada, muy respetuosa, muy disciplinada y que puede convivir la operación de una empresa comunitaria con la calidad y la excelencia, con el atractivo internacional en el mundo. Ha sido reconocido y premiado y es manejado por una comunidad que ha tenido visión, que ha tenido las ganas de hacerlo. Y todos lo pueden hacer igual. Imagínense tener un buen bosque o tener un páramo, se organizan. Los huéspedes vienen a conocer la cultura nuestra, cómo ha vivido. Hacer bien las cosas y con eso no necesita de salir a las grandes ciudades y con eso mejoras la educación, sus hijos aprenden y conocen su cultura, realmente sus raíces, de dónde vienen.
Aquí nosotros tenemos algunos estudiantes graduados aquí que están en la universidad. Muchos ya van a ser ingenieros. Es un orgullo de la comunidad más que todo. Imagínense una comunidad que está dentro del bosque, que sus hijos, gracias por el turismo, están en la universidad. Muchos de los jóvenes, como este es comunitario, creen que acaban el colegio, vengo a trabajar. Aquí para ellos no hay trabajo. Lo principal es ir a preparar y para eso la comunidad da becas para que estudien. No es mucho, pero es muy importante la ayuda que hace la comunidad. El Ecuador ha ganado por tercer año consecutivo Destino Líder Verde Mundial y es por eso, es porque somos un... Muy bien, aquí entra ya más en una parte política el video. Pero como ustedes ven, esta zona de aquí es espectacular, ¿no? Tiene una riqueza inmensa, ¿sí? ¿Alguno de ustedes había oído del Napo Wildlife? Únicamente por fotos y en los atractivos, Lisa. ¿Alguien de ustedes conoce la Amazonía? Sí, a ver. Doctor, de Napo Wildlife, sí, bueno, cuando trabajaba en una operadora turística, él era nuestros proveedores, pero ellos dan paquetes netamente de la selva, hay lo que son hoteles, comidas y experiencias con la comunidad. De acuerdo. ¿Te acuerdas más o menos cuánto cuesta la noche ahí? Recuerdo que son como, a ver, como $500 está más o menos, dependiendo los días. Por ejemplo, puede ser 3 días, 2 noches, o puede ser, porque como hay algunos lodge, entonces también va incluido, no sé si no me equivoco, también hay como cruceros para irse de una isla a otra isla. Ajá. No, hay un crucero muy interesante en Amazonía. Déjenme ver si les veo, ¿no? También tenemos Manatí Amazon Explorer se llama. Por ejemplo, es nuestro crucero. Este es nuestro crucero en Amazonas. Veámosle brevemente, porque vale la pena también. En cambio, completamente privado, ¿no? ¿Más de crucero o más de hotel como el Napo Wildlife? O algo de los dos. ¿Quién conoce la Amazonía? ¿Quién de ustedes ha estado en algún lugar de la Amazonía? Bueno, No recuerdo el nombre de este poblado, pero hay una ciudad en Napo que tiene un parque que está a las orillas de un río que es como playa y está lleno de monos. Misaguallí. Misaguallí. Hasta ahí he llegado. Hasta ahí has llegado. Has llegado a algo ya profundo en la Amazonía. Bueno, el resto, seguramente antes de terminar el año, haremos justo la salida, porque la salida de esta clase es la Amazonía, es conocer una parte de la Amazonía. Como les decía, entonces, la parte norte, la parte sur, igual de bella, ¿no? Tiene unos temas, pero espectaculares. Uno de mis lugares favoritos es que les voy a ver. Veamos un video de Parque Nacional Podocarpus en Zamora. Veamos. Veamos este video de aquí. Este programa llega gracias a los siguientes auspiciantes.
Parque Nacional Podocarpus se encuentra ubicado en el límite fronterizo de Zamora Chinchipe y Loja. Actualmente es considerado Jardín Botánico de América Latina. Amigos, nos encontramos con Ruth Seger de Wisconsin, Estados Unidos. Él ha venido a visitar el Parque Nacional Podocarpus en Zamora Chinchipe. Cuéntanos, Ruth, ¿cómo te ha parecido esta visita al Parque Nacional Podocarpus? Oh, muy excelente, muy excelente. Muchas aves, muchas flores, diferentes plantas. Yo no he visto en toda mi vida. Este es el mapa de los recorridos que puedes hacer dentro del Parque Nacional Podocarpus. Entonces, los senderos que puedes visitar serían el sendero a la Cascada La Poderosa, que más o menos serían 15 minutos máximo el tiempo recorrido que puedes hacer. El sendero a la Cascada La Chismosa, que son 4 minutos. Es una pequeña laguna ahí para que puedas nadar y todo. Bien, amigos, el guardaparques nos ha brindado la información necesaria para nosotros continuar conociendo los senderos. Un lugar espectacular, especialmente por el tema de aves, ¿no? Gran cantidad. Pero debe ser tal vez considerado uno de los lugares con mayor cantidad de aves de la Amazonía sur del Ecuador. Entonces van muchos turistas como esta persona que le entrevistaron, especialmente que son bird watchers, que se sienten atraídos por la gran cantidad de flora y fauna que existe en este lugar. Bien. Con eso vamos a terminar, luego seguiremos la próxima clase, la parte final de esta ruta. Les voy a pedir que, como en todas las rutas, hagamos la primera parte, es decir, busquemos 3 videos de esta ruta. Esos 3 videos de esta ruta los vamos a compartir en el aula virtual, los cargamos en el aula virtual. También hacemos el foro de cuáles son los 3 videos que nos han gustado más de nuestros compañeros y por qué. Y lo compartimos también en la página de Facebook, que está ahí su dirección, sobre los videos que nosotros hemos hecho. Así que en esta hora que queden, vean videos de la Amazonía, compártalos en Facebook, los sube al aula virtual y luego los comenta a aquellos que más les hayan gustado de sus compañeros. Ese es el trabajo taller que tenemos para el día de hoy. Finalmente, para ya terminar nuestro encuentro sincrónico de este día, recordarles que el día miércoles tenemos una prueba pequeña, más o menos unas 25 preguntas sobre la ruta Spondylus. Y así iremos evacuando el resto de rutas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final, compañeros. Bien, voy a dejar en este momento de grabar. Voy a parar la